Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Y hoy corresponde nuestra sección del domingo, ¿Sabías que? ¿Sabías que existe un libro en la Biblia que es en sí una bienaventuranza y una maldición? ¿Cómo? Sí, existe un libro en la Biblia que en sí tiene una bienaventuranza maravillosa, pero también una sentencia de maldición. En este ¿Sabías qué? Quiero invitarle a que veamos 2 versículos del libro del Apocalipsis. Y se va a dar cuenta que este libro en sí trae implícita una bienaventuranza, pero al mismo tiempo trae una advertencia de juicio de maldición. Y he querido tomar este ¿Sabías qué? Considerando el libro del Apocalipsis, porque observo que hay mucha desinformación, un mal uso incluso desde el concepto mismo, y hay pueblo de Dios que este libro le da hasta miedo. Y seamos honestos, es así. La desinformación abunda. En pleno tiempo de pandemia de COVID-19, incluso parte del pueblo de Dios consideraba que ya estábamos viviendo los juicios apocalípticos. El mundo le llama apocalipsis al fin de los tiempos. Por ahí se escucha del famoso apocalipsis zombie. Y gran parte, no poca, seamos honestos. Claro que hay pueblo de Dios que es muy estudioso de las escrituras, pero es el mínimo. Hay un gran porcentaje que no quieren saber de este libro porque les da temor, incluso a algunos les da terror ir a las páginas de este libro. Pero vamos a ver que hay una gran bienaventuranza, pero también una sentencia. Entonces, la bienaventuranza tiene que ver que es porque es un libro de victoria, pueblo de Dios. Es un libro de victoria, aunque tienen que cumplirse ciertos periodos, ciertos procesos, ciertos propósitos en directa concordancia al cumplimiento de los tiempos proféticos de Dios. Pero es un libro de victoria. ¿Por qué digo que incluso hay ignorancia desde el término? Porque el Apocalipsis en sí no es un periodo de la historia humana. En el Apocalipsis aparece un periodo terrible, sí, pero no es en sí el periodo. Apocalipsis, desde su nombre, significa revelación. Y el mismo Señor Jesucristo da a entender que así se llama el libro de la revelación. Entonces, Apocalipsis en sí es una revelación. Y una revelación es mostrar claramente algo que estaba como secreto oculto y que era misterioso. Y el concepto apocalipsis, apocalipto desde el griego, tiene que ver con la idea de correr un telón. Y conlleva ese principio de aquel tiempo de, antes de iniciar una obra de teatro, se corría un telón. Antes, por ejemplo, de exponer una obra de arte, hay un telón, pero para poder ver esa obra de arte o para poder ver esa escena, puesta en escena de ese teatro, esa obra de teatro, hay que correr el telón. Dios, en la persona de su amado Hijo, a Juan, que le encomienda esta carta maravillosa, esta revelación tremenda, le muestra la revelación, quita el velo de los tiempos, ¿ya? Entonces, ¿sabías que este libro tiene una bienaventuranza y una sentencia de juicio de maldición? Vamos primero con la bienaventuranza. Y le invito a que me acompañe a la Biblia, al libro del Apocalipsis, capítulo 1, y en su versículo 3, y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y su palabra dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya, amén.
Ahí está la bienaventuranza implícita y al mismo tiempo explícita, porque el Señor Jesucristo lo declara de una manera contundente, de este maravilloso libro. Acerquémonos confiadamente al estudio de este libro. Y hay un versículo clave para aquel que se acerque, y se lo voy a dar como consejo. Estudie bien este libro en su contexto, pero va a descubrir que Dios, que es tan bueno, nos da una llave para poder acceder al estudio de este libro de una forma ordenada. Apocalipsis 1:19. Miren la progresión y el orden, cómo debemos estudiar este libro. Escribe las cosas que has visto, número 1, y las que son, número 2, y las que han de ser después de estas, número 3. Lo que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué vio Juan al Cristo resucitado y glorificado? ¿Cuáles son aquellas cosas que son? Nos presenta en el capítulo 1 la gran visión del Señor Jesús. Desde el capítulo 2 al capítulo 3 nos presenta el tiempo de la iglesia, las cosas que son, y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 y al cierre en el capítulo 22, las cosas que van de ser después de estas. Porque en el capítulo 4 aparece un cuadro del arrebatamiento. Y solo en el capítulo 19 vemos a Cristo retornando con la iglesia. Pastor, usted es milenialista y tiene una postura pretribulacionista. Así es, y Dios les bendiga. Pero volvamos al versículo en cuestión. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Para los que dudan de un Dios que es una Trinidad actuando, mucho del lenguaje bíblico, sobre todo cuando Dios habla, tiene un lenguaje de tres tiempos, lo que veíamos aquí, del 1:19, lo que vio, las cosas que son y lo que va a ser después. Y acá también hay un lenguaje trinitario, un lenguaje no de tres tiempos acá, sino podemos decir de tres condiciones para que el libro de Apocalipsis en sí sea una bienaventuranza. La bienaventuranza consiste en que, número 1, hay que leerlo profundamente en su contexto, estudiarlo, escudriñarlo. Hay que oírlo, y cuando la Biblia dice que hay que oír, significa discernirlo inteligentemente. Discernirlo inteligentemente para poder ir al paso número 3, que es guardar lo que está escrito aquí. Guardar significa poner por obra. Entonces, la bienaventuranza consiste en que leerlo, ir al estudio sincero y sistemático, ordenado de este libro. Número 2, oír inteligentemente, asimilar la enseñanza de una manera correcta para que podamos movernos conforme lo que el libro en sí enseña. Y lo tercero es llevar a la práctica, a la obra, lo que se nos enseña en este maravilloso libro. Amén. Que Dios le bendiga. Aquí tenemos la bienaventuranza. Pero ahora vamos a observar la sentencia, la advertencia de juicio de maldición a aquel que abusa cómo se acerca este libro. Así como era al principio, al inicio, ahora estamos prácticamente al cierre. No se olvide que Dios es alfa, omega, principio, fin, primero y último. Y el carácter de este libro al inicio está la posibilidad de una gran bendición, una bienaventuranza, según cómo actuemos acorde a este libro, pero al cierre, prácticamente al cierre, ahora está la sentencia y juicio de maldición hacia aquel que se acerca de una forma irreverente y con cierto interés ajeno. Apocalipsis capítulo 22, acompáñenme por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18
y 19. Versículos 18 y 19. E incluso, allá cuando dice que está la bienaventuranza y el tiempo es cercano, acá en el 20, en el 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Vea 18 y 19 de Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Discierne inteligentemente. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Traigo una nueva revelación. Estamos en el tiempo de las grandes y nuevas revelaciones. Ahí se le está añadiendo. Ahí se le está añadiendo, porque el canon bíblico ya está cerrado. La Biblia, como la conocemos, está perfecta. No le sobra ni le falta. Está lo preciso. Por eso hay que ser cuidadoso en las versiones bíblicas que accedemos a comprar para estudiar. Infórmese, averigüe, indague. No todas las versiones bíblicas son las más sanas. ¿Qué decir de aquellas versiones bíblicas total y absolutamente manipuladas? Tal como la Biblia, por ejemplo, de los Testigos de Jehová. Se le han añadido muchas cosas en algunas versiones a la Biblia. Y aquí hay una sentencia. Ahora, mucha atención. Esta bienaventuranza en particular y esta sentencia de juicio en lo particular también atañe al libro del Apocalipsis. Fue específicamente para este libro, el libro del Apocalipsis. Sin embargo, igual lo tomamos como un principio bíblico aplicable a toda la Escritura. Así como está esta sentencia para el libro del Apocalipsis y está la bienaventuranza al acercarnos correctamente a su estudio, esto aplicaría sin ningún problema a toda la Biblia. ¿Perfecto? Perfecto, muy bien. Volvamos acá. El mismo Señor testifica en contra de aquellos que le agreguen a las palabras de esta profecía. El que le agrega, Dios le dará parte de las plagas. Dios le dará parte con las plagas que están escritas en este libro. Allá, en el tiempo antiguo, con Moisés, Dios trajo 10 plagas sobre Egipto. Acá en el libro del Apocalipsis se nos muestran las 7 plagas postreras. Y ahí está el juicio de maldición. Le añades al libro, te va a llegar tu justo juicio. Ahora, versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará tu parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mucha atención. Aquí no está diciendo que van a haber nombres que van a ser borrados del libro de la vida. No. Incluso hay traducciones, versiones bíblicas, que no usan la palabra libro de la vida, sino árbol de la vida. Más arribita habla del árbol de la vida, que es una tipología de Cristo, hablando de la vida eterna. Entonces, el juicio de maldición hacia el que le añade es que Dios va a añadir plagas. Y el juicio de maldiciones hacia aquel que ahora le quita, porque mire, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que le quita, Dios le impide toda posibilidad de salvación. Escúchelo bien, no le quita la salvación, le impide toda posibilidad de salvación, porque le impide el acceso al árbol de la vida. Similar a lo que pasó con aquel juicio de expulsión en el huerto.
ya no tenían acceso al árbol de la vida, ya no tenían acceso a la salvación gratuita en Cristo, porque Cristo es el que da la vida eterna. Por eso tuvo que el Hijo de Dios hacerse hombre para poder facultar que los hijos de hombres pasen a ser hechos hijos de Dios. Entonces no es un versículo que hable de una pérdida de salvación, sino que es un versículo que nos presenta la imposibilidad de salvación hacia aquellos que osadamente traen nuevas revelaciones o hacia aquellos que mutilan la Biblia y la manejan a conveniencia propia. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know.